Hola, buenos días. Sí, sí le logro escuchar. Ya, muy bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿sí? Pero para ello debemos recordar lo que hemos trabajado ya la semana pasada. ¿Quién me podría manifestar? O mejor dicho, ¿quién estuvo atento? ¿Quiénes estuvieron atentos o atentos para poder trabajar el día de hoy? Ya que el tema de la semana pasada es un tema complementario a lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Mm? ¿Nadie? ¿Nadie estuvo atento, chicos? ¿Nadie recuerda qué tema hablamos la semana pasada? Fue un tema va un poco tedioso, más que todo por su estructura, ¿no? Pero fue sencillo al final. ¿Quién me podría manifestar, chicos? ¿Nadie? Chicos, ¿nadie? Buenos días, Miss. Buenos días. A ver, ¿quién me puede decir de qué tema hemos trabajado, hemos hablado? Pues que nadie estuvo atento en la clase pasada. Eso creo, ¿verdad? Que hubo varios acá que estuvieron atentos a la clase. Que al principio sí se les complicó, pero que al final lograron desarrollar los ejercicios. Buenos días. La, la anterior hablamos de lo que es la sílaba, de los adjetivos. Ya hemos hablado lo que es referente a las sílabas, ¿cierto? Hemos visto que la sílaba, ¿qué son las sílabas? ¿Qué podemos decir de la sílaba o qué podemos interpretar? ¿Mm? A ver, Dorita Requejo. Sí, Miss, lo que pasa que el sábado anterior yo no pude ingresar a la clase. Ya entiendo, pero hay que revisar las clases grabadas, por favor, ¿ya? Ya, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque ya la clase pasada hemos visto qué es una sílaba, cómo yo debo de separar, cuáles son sus elementos, en qué tipo de sílabas se les separa, se le clasifica. ¿Por qué? Porque el día de hoy yo voy a seguir hablando de ese mismo tema, pero ya voy a hablar de uno de sus, podría decir, partes, ¿no? En cómo se separa, pero para ello yo lo primero que debo de saber es conocer primero qué es una sílaba.
¿Ya, chicos? Ahora, si bien es cierto, la clase pasada hemos visto referente a lo que es una sílaba, hemos dicho que la sílaba va a ser el conjunto de sonido o grupo de sonidos en las cuales se manifiestan en un solo golpe de voz. ¿Ya? Eso es la sílaba, conjunto de sonidos que se emiten en un solo golpe de voz para formar o que al final forman una palabra. Ya sabemos cuál es sílaba tónica, sílaba átona y cuáles son sus elementos, ¿no? Mejor dicho, su estructura. Hemos visto que la sílaba tónica es aquella palabra que tiene la mayor fuerza de voz. Y a ver, como les decía, entonces hemos visto la clasificación de las sílabas según su acento, según su cantidad y cuál es la estructura, ¿no? Cuando hemos hablado sobre, cuando nosotros vamos a hablar sobre sílaba tónica o sílaba átona, esa clasificación que damos es según su acento. Recuerdan que les manifestaba que toda palabra, todo escrito, todas tienen sílaba tónica. Lo que sí les diferencia es que no todas las palabras tienen tilde, ¿ya? Esa curvita que va al inicio, esa no tiene, ¿ya? Algunas palabras, pero todas las palabras van a tener sílaba tónica. Ahora, llamamos sílaba tónica la que tiene mayor fuerza de voz y una pregunta era respecto ¿ya? Cuando nosotros hablamos de sílaba tónica, vamos a encontrar una por palabra, no vamos a encontrar dos, no puede haber dos sílabas tónicas en una palabra. Lo que sí vamos a encontrar una gran variedad en una sola palabra es la sílaba átona. Es así, porque si mi palabra, por ejemplo, tiene 4 sílabas, voy a tener una que va a ser la sílaba tónica y 3 que van a ser sílabas átonas. ¿A qué llamamos sílabas átonas? ¿Quién se recuerda? ¿A qué llamamos sílaba átona? Chicos, ¿a qué llamamos sílaba átona? A ver, nosotros llamamos sílaba átona a aquella palabra que tiene la menor fuerza de voz, ya que yo al momento de pronunciar no hago mucho énfasis. A eso llamamos sílaba átona. Necesito participación para saber si se encuentran presentes o no, chicos.
Si no, yo considero que nadie está presente, estoy hablando sola. Muy bien. Entonces, hemos visto la estructura que va a estar compuesta por cabeza semicoda, ya se ha explicado, entonces el día de hoy lo vamos a poner en práctica. ¿Ya? Ahora, vamos a identificar primero para este tema lo que son las vocales. Si bien es cierto, en el español conocemos 5 vocales, ¿cierto? Que son la A, la E, la I, la O y la U. De esas 5 vocales se clasifican en 2 grupos, o sea, mejor dicho, se agrupan en 2, que son vocales abiertas y vocales cerradas. Llamamos vocales abiertas a todas aquellas vocales que al momento de yo pronunciarlo, hago énfasis en mis labios. O sea, necesito un poco más de intensidad o abrir un poco más la boca para poder yo pronunciarlo. Mientras que las vocales cerradas, la voz, o mejor dicho, el sonido de la vocal sale de entre mis labios nada más. Vocales abiertas, la A, por ejemplo, yo digo amor, enfatizo mi voz, ¿sí? Ecología, E, abro también la boca, y la O. Mientras que yo digo I, no necesito abrir la boca todavía para yo pronunciar la vocal I. Y U también, de la misma forma. Entonces tengo 3 vocales abiertas y 3 vocales cerradas. Vocales abiertas A, E, O, y vocales cerradas la I y la U. Ahora, en base a ello, nosotros debemos de clasificar o agrupar, mejor dicho, de aquí en adelante se le va a denominar concurrencia vocálica. ¿Por qué llamamos concurrencia vocálica? ¿Por qué? Porque concurrir es varias, ¿cierto? Vocálica que viene de vocales. Entonces, vamos a ver cuando nosotros dentro de una palabra encontramos vocales juntas, vamos a ver las reglas que debemos de respetar, si van a ir juntas, si van a ir separadas, ¿sí? O qué características tienen para yo poder separarlos en sílabas. Eso va a ser una de sus características, ¿ya? Entonces, la primera concurrencia vocálica es el diptongo. A ver, para poder darles yo la definición. Les voy a pedir a ustedes que me den una idea, pero de ustedes, no que me la saquen del internet. La idea es que yo quiero saber qué base o qué conocimientos tiene respecto a ello. A ver, Aida Mercedes Guamán. Aida Mercedes Guamán. Aida. Bueno, me parece que Aida no se encuentra. A ver, Lisette. Lisette Cárdenas. Sí, mis buenos días. Lisette, a ver, ¿qué me puedes decir respecto a diptongo? ¿Qué entiendes por esa palabra? ¿Qué interpretas de la palabra diptongo? ¿Mm? Un grupo de vocales distintas. Ya, un grupo de vocales distintas, ya, muy bien. Ricky Ronaldo Santos.
A ver, Ricky, bueno, me parece que no está, ¿no? Muy bien. A ver, cuando Yes. nosotros vamos a hablar, dime, Moisés. Pues, hay diptongo creciente y diptongo decreciente. Sí, claro. Sí. A ver, cuando nosotros vamos a hablar sobre el diptongo, vamos a hacer referencia a la combinación de dos vocales, pero que esta combinación de dos vocales que va a aparecer dentro de una palabra no se van a separar y van a formar una sola sílaba. ¿Ya? Eso es el diptongo. ¿Ya? Va a ser primero, por ejemplo, a mí me dan la palabra merienda. Entonces, yo quiero separarla en sílabas, tengo que interpretar, ¿no? Verificar qué tipo de palabras estoy encontrando y en qué parte tengo vocales juntas. Si yo en esta parte tengo vocales juntas, ¿ya? Debo de saber unas reglas para yo saber si las separo o las junto, ¿ya? Pero diptongo es unión, pero se basa en ciertas reglas. Como bien dices, Moisés, hay diptongo creciente y diptongo decreciente, que se van a basar en unas reglas. Hay en sí 14 únicas combinaciones que van a formar diptongo. La A con la I, la A con la U. Por si ustedes se dan cuenta, hay combinación de vocal abierta más vocal cerrada y viceversa. A eso llamamos diptongo creciente. ¿Ya? Diptongo creciente es aquella formación de una vocal cerrada más una vocal abierta. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estas vocales no deben de llevar tilde. Si mi vocal cerrada lleva tilde, ya no estaría formando diptongo, estaría formando otro tipo de palabra. ¿Ya? Entonces, diptongo creciente es vocal cerrada más vocal abierta. Si yo tengo dentro de una palabra, una partecita en la que tengo vocal cerrada más vocal abierta, automáticamente yo sé que esas dos vocales no se deben de separar y forman una sola sílaba, ¿ya? Y lo separo ahí sí, en sílabas. Entonces, merienda tendría 3 sílabas. Merienda. De esa forma yo identifico y sé cómo debo de separar adecuadamente. Y lo contrario a ello es diptongo decreciente. Por si vemos acá, vocal cerrada va a vocal abierta, se eleva. Lo contrario sería decreciente, baja, ¿no? Que sería vocal abierta más vocal cerrada. Ahora, ¿qué es diptongo decreciente? Va a ser la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada. Si yo tengo esta combinación, automáticamente debo de saber que no debo de separar y debo de formar una sola sílaba, como es en el caso de automóvil. Au junto to móvil. Tendría 4 sílabas. Entonces, este tipo de reglas me ayudan a mí a poder separarlos en sílabas. ¿Ya? Ahora, acá tenemos algunos ejemplos en los que debemos de poner en práctica, recordando estas dos clasificaciones que yo les acabo de brindar. A ver, les doy unos minutos para que ustedes lo puedan silabiar y luego los llamo aleatoriamente para que me puedan manifestar y verificar si lo han silabiado correctamente o no.
Muy bien, suficiente tiempo, creo yo. A ver, Moisés Cóndor Díaz, iniciamos contigo, por favor. En la primera palabra, aceitar, ¿cuántas sílabas tienes? Moisés. Sí, mis, 3 sílabas. Ya. ¿Cuáles son? A ver, me silabeas, yo te escucho. A, E, I, A. ¿Cómo? Ya. Siguiente sílaba. Hay 3. Ya, por eso silabeame, yo te escucho. Ya. A, A, I, R, E. no, 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 no. El silabeo ahí está mal. ¿Ah? A ver, Moisés, cuando nosotros silabiamos, no sé qué silabeo me estabas dando tú. El silabeo correcto sería aceitar. De esa manera debería de ser. ¿Ya? Ahora, lo que tú tienes que identificar acá es que aquí en la sílaba 2 tienes 2 sílabas. Ya digo, 2 vocales juntas. Entonces, en base a ello, tú me tienes que decir qué tipo de diptongo hay. ¿Diptongo creciente o diptongo decreciente? Tienes una vocal abierta más una vocal cerrada. Diptongo creciente, mis. No. Recuerda que estás teniendo una vocal abierta más una cerrada. Baja, ¿qué sería? De diptongo decreciente. Decreciente. ¿Ya? ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Por qué? Porque son vocal abierta más vocal cerrada. Entonces formo una sola sílaba más, no las separo. ¿Ya? Esa es la forma correcta que yo debería de haber silabado. ¿Ya? Ahora, siguiente palabra es aire. Aire, también tengo vocal abierta más vocal cerrada. Ninguna está tildada, entonces las uno. Aire. Y forman una sola sílaba. Y lo mismo sucede con airoso. Airoso. ¿Ya? Antes de yo silabiar, lo que primero debo de hacer es identificar el tipo de vocales que yo tengo, porque muchas veces puedo caer en la confusión y estoy silabiando inadecuadamente. Por ejemplo, android de. Esa sería mi manera correcta. Y aula también. Aula. Así. ¿Ya? Esa sería la manera correcta que debería de ir silabiando cada uno.
¿Ya? Y así cada una de las palabras debemos de seguir. Entonces, el diptongo es eso, es unión, no separación. Es unión de vocales en las que van a formar una sola sílaba. Lo contrario a ello es el hiato. El hiato sí se va a presentar, va a tener el mismo formato de los diptongos, pero la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es de que dentro del hiato vamos a tener hiato acentual, en el cual la vocal cerrada va a tener la tilde. Por eso les decía, ¿no? Si yo dentro de una palabra veo que mi vocal cerrada está con tilde, automáticamente yo lo separo porque eso estaría formando hiato, ya no estaría formando diptongo. Tenemos hiato simple más hiato acentual. Aquí se viene la regla, ¿no? Vocal abierta más vocal abierta, mejor dicho, dos caracteres fuertes de dos personas no pueden estar juntos. Entonces, ¿qué hace? Se separa, ¿cierto? Entonces, ahí hay separación. A con E. Y dentro de mi palabra tengo la A con la E. Dentro de esa palabra, yo automáticamente separo por sílabas separadas. No podrían estar juntas. Igual vocal cerrada, pero siempre y cuando mi vocal cerrada sean iguales, sean iguales, yo las separo. Debo de separarlas automáticamente. ¿Por qué? Porque no estarían formando hiato. Y en hiato acentual, o también llamado adiptongo, se le denomina con ese nombre. ¿Por qué? Porque por si ustedes se dan cuenta, es la misma fórmula del diptongo, pero la diferencia, ¿cuál es? Es que la vocal cerrada va a tener tilde. Y como tiene tilde, yo la voy a separar automáticamente. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos unos ejemplos. A ver, son solamente 5, así que fácil para que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Ya? A ver, unos 3 minutos nada más.
Muy bien, a ver. Jenny Gallardo, ¿me escuchas? Jenny Gallardo, Dorita Requejo, Sí, Miss. Dorita. A ver, empezamos contigo. La palabra río, ¿cuántas sílabas tendrá? La palabra río tiene dos sílabas. A ver, sílabéamela, por favor. Río. Río. O. ¿Qué tipo de hiato tendrá? ¿Hiato acentual y hiato simple? Hiato acentual. Acentual. Y lo mismo sucede con la palabra raíz, ¿cierto? La palabra raíz también sería un hiato acentual. Igual. En Saúl, ¿cuántas sílabas tenemos? Dos igual. Dos igual, ¿cierto? Saúl. Y en caos, Dos también. dos. ¿Ahí qué tipo de hiato estamos teniendo? ¿Simple o acentual? Simple. Simple. ¿Por qué? Porque tengo unión de vocales abiertas. Y gaseosa, ¿cuántas sílabas tiene? 4. Ga, se, o. O, ta. De esa manera sería la forma adecuada de silabiar. Muy bien. Entonces, el hiato es eso, ¿no? Cuando yo tengo vocales abiertas juntas o vocal cerrada con vocal abierta, pero mi vocal cerrada está con tilde. Si es así, yo las separo. ¿Ya? Ahora, y la última concurrencia vocálica que nosotros debemos tener en cuenta es el triptongo. Dentro de estos tres tipos que hemos visto, son tres: diptongo, hiato y triptongo. De esos tres, diptongo y triptongo son unión, hiato es separación, ¿ya? El hiato es la separación, pero el triptongo, como su mismo nombre dice, es unión de vocales, de tres vocales, pero no es que yo voy a unir por unir. Por ejemplo, si yo tengo A y O, por ejemplo, ahí, por ejemplo, no habría triptongo, ¿ya? Tiene que basarse en la regla de los triptongos, que son vocal cerrada más vocal abierta más vocal cerrada. Si tiene ese formato, yo automáticamente digo que es un triptongo y uno en una sola sílaba. Pero si no tiene ese formato, no estaría formando triptongo. Puede estar formando hiato, puede estar formando diptongo. ¿Ya? Acá tenemos algunos ejemplos bastante fáciles, la verdad. A ver, 2 minutos para que ustedes lo puedan desarrollar. Son fáciles. El triptongo es fácil si yo aprendo a identificar lo que es su forma.
Muy bien, a ver. Ese tema está fácil. A ver, ¿con quién vamos? Con Marcos Buchín Ruiz. Marcos. Hola, Miss, buenas. Buenas. A ver, Marcos, Guaura, ¿cuántas sílabas tiene? Guaura tiene 3 sílabas. A ver, mencióname. Aura. A ver, ¿será la manera correcta? No, ¿Cómo debería de ser silabiada? ¿Cómo debería de silabiar yo? Primero debo de identificar, tengo 3 vocales ahí juntos en la palabra. Ahora, tengo una vocal cerrada, abierta, cerrada. ¿Qué estaría formando? un triptongo. Un triptongo. ¿Y qué me dice la teoría del triptongo? ¿Es que yo uno o separo? Unes. Uno. Se unen. Entonces sería, wow, ahora solamente tendría 2 sílabas. ¿Ya? La siguiente palabra. Guayno. Guayno. Igual, sería, Guayno. tendría 2 sílabas también. Miau, ¿cuántas sílabas tendría? 1. 1. Y guau, 1 también. 1 también. El triptongo es muy fácil, son escasas las palabras que vamos a encontrar que tengan triptongo, ¿ya? Vamos a encontrar muy pocas las palabras que van a tener triptongo, pero sí, lo que vamos a encontrar en variedad son hiatos y diptongos, y para ello nosotros debemos de tener claro, ¿no? Recuerden que hay solamente 14 combinaciones únicas respecto al diptongo. Ya son 14 uniones de vocales o combinaciones de vocales que van a hacer que yo esté formando diptongo. Ya recuerden ello, diptongo es unión, ya no es separación. Pero yo tengo que identificar bien qué tipo de diptongo hay, ¿no? Ahora, si es que yo tengo 2 vocales cerradas, pero que estas vocales son distintas, o sea, por ejemplo, yo tengo la U con la I o la I con la U, que es las 2 únicas combinaciones que va a haber en vocales cerradas para que sea diptongo, yo uno. Pero si yo tengo 2 vocales cerradas que son iguales, separo, porque ahí estaría formando ya hiato y ya no estaría formando diptongo. ¿Ya? Entonces, esa es la temática que yo voy a tener. Ya recuerden, hay diptongo creciente más que todo por la forma en cómo está formado, ¿no? Que es vocal cerrada más vocal abierta, ¿ya? Y diptongo decreciente es lo contrario, vocal abierta más vocal cerrada. Como su mismo nombre lo dice, diptongo creciente crece, ¿no? El énfasis de mi voz va a crecer para yo poder manifestarlo. ¿Cierto? Por eso empiezo de lo más bajito a lo más alto, está creciendo. Y lo contrario ahí es decreciente, pues no empiezo de lo más grande a lo más pequeño y bajo. ¿Ya? Entonces, diptongo es unión, nunca se separan y forman una sola sílaba. ¿Ya? Y diptongo homogéneo es el diptongo cuando yo voy a tener 2 vocales cerradas. Pero estas 2 vocales cerradas, para que cumplan la función de diptongo, deben de ser distintas y solamente hay 2 combinaciones. Si son iguales, ya no es diptongo. ¿Sí? Entonces, eso es. Lo que yo tengo que hacer en cada una de las palabras que yo vaya a identificar, ¿sí? Cada uno de nosotros, lo que yo debo de observar es primero mis vocales. ¿Cuál es el formato? ¿Cómo es que yo lo estoy visualizando?
para yo poder saber cómo separo. Hace un momento cuando les pedía, ¿no? Sepáreme la palabra aceitar, por ejemplo, uno de sus compañeros me estaba haciendo un silabeo medio extraño. Entonces, no es eso. Lo que me enfatizo es en qué, en identificar mis vocales. ¿Para qué? Para yo saber si voy a separarlas o voy a unirlas. Y si las voy a unir ya con una consonante, claro está. Y el hiato, sabemos, ¿no? Hiato simple, hiato acentual. El hiato es separación. No pueden estar juntos, pero siempre y cuando respeten las reglas. Hiato simple y hiato acentual. Hiato simple, vocal abierta más vocal abierta es forma uni, hiato. Casi no hay ninguna regla o ninguna norma que especifique o diga que tienen que ser vocales abiertas distintas. Solamente si son iguales o distintas, igual yo las separo porque son abiertas. Y vocal cerrada más vocal cerrada, ahí sí, la regla es que siempre y cuando mis vocales cerradas tengan o sean iguales, ¿sí? Si son iguales, forman hiato. Si son distintas, forman diptongo. Y el hiato acentual, o también llamado adiptongo, se le denomina cuando mi vocal cerrada lleva tilde. ¿Por qué se le dice adiptongo? Porque estamos obligando a la ley o mejor dicho, a la fórmula del diptongo, a que se forme hiato. ¿Ya? Estamos obligándolo a eso. ¿Para qué? Para que se forme un hiato. ¿A quién estamos obligando? A la vocal cerrada colocándole la tilde. Siempre y cuando ahí lleva o se le denomina hiato. ¿Ya? Y por último, lo que hemos visto, ¿no? El triptongo, que es unión. Ya la secuencia, pero de 3 vocales. Pero acá también recuerden, no es que yo tengo, por ejemplo, 3 vocales y ya, sino que tienen que respetar la regla. Todos esta concurrencia, mejor dicho, este tipo de palabras se van a basar en reglas, ¿ya? Deben de respetar las reglas. Si no respetan las reglas, no estarían formando absolutamente nada, estaríamos cometiendo errores. Quizás en el que hay diptongo, yo estaría separando, como ha sucedido hace un momento, ¿no? Les decía, sepárenme la palabra guaura, me decían hay 3 sílabas, por ejemplo, ahí ya, digo que hay hiato, y no es eso, ¿cierto? Hay que respetar las reglas. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Algo que quizás no les haya quedado claro, que desean que les repita. Bueno, para mí está todo entendido. ¿Todo claro? Sí. ¿Ninguna? Bueno, entonces eso es lo que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Para poder realizar un correcto silabio. Recuerda que hay 5 vocales y se agrupan en 2 grupos. Vocales cerradas y vocales abiertas. Eso es lo que yo tengo que tener bastante claro, porque por si ustedes se han dado cuenta, todo rige en torno a las vocales. ¿Ya? Todo está basado en las vocales. Hay que tener en cuenta eso. Sí, bueno, ya que no hay ninguna duda, nos vamos a quedar ahí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Miss, buenos días. Una consulta. Dime, Moisés. Tenía una duda, Miss, sobre de lo que es las analogías. Ya. Quedaba una ¿Cuál duda es tu en el duda? examen. En el examen había que se dice, por ejemplo, el hueso viene a ser una basoneta, ¿no? Y todas las palabras ahí tenía unas dudas que hay, no sé si ponerle, en ambas partes, subrayarle o en una sola, ¿no? Esa es mi duda. A ver, el tema de las analogías
es que nosotros, lo primero que tengo que hacer yo en ese tipo de ejercicios es identificar el tipo de relación que hay. Para ello, lo primero que debía de haber hecho es leer la teoría. ¿Por qué? Porque en la teoría hay tipo de analogía de causa-efecto, analogía simétrica, analogía de sinonimia, analogía de antonimia. Hay una gran variedad de analogías. Entonces, cuando a mí me presentan un ejercicio de analogía, no es que yo voy a buscar la palabra relacionado a mi palabra base, mi par base que normalmente aparece en mayúsculas, sino lo que yo tengo que hacer es identificar el tipo de relación. Por ejemplo, si yo tengo en mi par base la relación de causa-efecto, yo tengo que buscar dentro de mis 5 alternativas que me dan la relación de causa-efecto. Puede ser de cualquier otro contexto, pero la relación debe de ser la misma. Si, por ejemplo, yo te digo, ¿no? Y incendio, muerte, ¿qué cosa es? O mejor dicho, fuego, incendio, es una relación de causa-efecto. Y debajo me parece, en una de mis alternativas, me aparece agua, inundación, hay una relación de causa-efecto también. Entonces, esa sería mi respuesta. Más no tendría que buscar, lo que he visto la mayoría de ustedes que hace es que busca relacionado a las palabras que me están dando en negrita, y eso no es la correcta. Lo que tengo que identificar, como les vuelvo a repetir, es la relación. ¿Qué tipo de relación hay? Tengo que identificar eso primero. Una vez que yo tenga, busco en mis alternativas la misma relación que haya. Puede ser otros términos de otro contexto, pero debe de coincidir con la misma relación. A eso se refiere. Ya, Miss. Ok, comprendido. Igual me escriben al WhatsApp para poder absolverle sus dudas respecto a ello. Muy bien.